Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y el horario en que me estés viendo. Este es el pastor Paco Espinosa. Qué bueno que estás con nosotros. Quisiera empezar con un pensamiento. Ningún ser humano tiene autoridad espiritual en sí mismo. Ningún ser humano tiene autoridad espiritual en sí mismo. ¿A qué viene esto? A una pregunta que me han hecho, la cual vamos a dar respuesta con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿puedo reprender sin ser cristiano? O sea, ¿puedo hacer uso de autoridad para reprender sin ser cristiano? Y ese va a ser el tópico en esta ocasión. Vamos a darle respuesta con la ayuda del Espíritu. Problemas con la plomería. Pregúntale al plomero. Problemas con tu auto. Pregúntale al mecánico. Problemas para entender la Biblia. Pregúntale al pastor. Y para empezar, me gustaría quería enseñarte de que la autoridad viene de Cristo. O sea, no hay autoridad fuera de Cristo. La autoridad, espiritualmente hablando, viene de Cristo. Mira lo que dice la palabra, capítulo 10, libro de Mateo, en el versículo 1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nos enseña la palabra que Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. O sea, toda autoridad depende de Cristo. La autoridad viene de Dios. Por eso dije al principio, ningún ser humano tiene autoridad espiritual en sí mismo. Ninguno. Ni aún ya puede ser pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol. Nadie, ninguno de nosotros que ministramos en el altar tenemos autoridad en nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Todos dependemos de Cristo Jesús, de la autoridad delegada de Cristo Jesús. Ahora, esa autoridad también viene a través de una vida de obediencia. Sí, la autoridad viene porque la autoridad es para ti y es para todos. La autoridad que Dios delega es para todos. Él la quiere delegar sobre nuestras vidas. Pero toda autoridad viene de parte de Cristo. Pero es a través de una vida en obediencia. Es a través de una vida de obediencia y a través de una vida de búsqueda. Porque ¿cómo lo diría? Algunos queremos autoridad, pero no obedecemos los mandamientos, no obedecemos la palabra de Dios. Algunos queremos autoridad, pero nunca tenemos intimidad con Cristo. Entonces no podemos tener autoridad, no podemos, porque Él es la autoridad. Por lo tanto, lo necesitamos a Él. Necesitamos ser obedientes a lo que Él nos pide y necesitamos tener una vida de intimidad con nuestro Señor Jesús, porque Él es la autoridad. Lo segundo es que si no tenemos a Cristo, no tenemos autoridad. Si no tienes a Cristo, no hay autoridad en ti. Y cuando hablo de tener a Cristo, es no solamente conocer su nombre, porque mucha gente conoce su nombre, sabe, y lo vieron a través de películas y todo eso. Entonces sabemos el nombre de Cristo, pero eso no es que tú tengas a Cristo en ti, que lo tengas por dentro. Entonces no solamente es conocer su nombre, no solamente es creer que Él existe. O sea, tener a Cristo es más que conocer su nombre y es más que creer que Él existe, porque aún los demonios creen y tiemblan, pero eso no les da autoridad tampoco a ellos. Óyeme, no solamente porque tú creas en Cristo o porque tú conozcas el nombre de Cristo quiere decir que tú tengas autoridad
para echar fuera demonios o reprender. No tienes autoridad porque tienes que tener la autoridad por dentro. Y la autoridad es Cristo Jesús. Por lo tanto, si no tienes a Cristo, no tienes autoridad. Y quisiera leerte algo referente a esto. Mira lo que pasó. 19, libro de los Hechos, en el capítulo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿vosotros quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mira lo que pasa aquí. Estos muchachos, 7 hijos de Seba, ellos habían escuchado, conocían el nombre de Jesús. Quizás creyeron que había poder en Cristo Jesús. Y ellos van y quieren echar fuera un demonio o un espíritu malo, dice la palabra, que viene a hacer lo mismo. Entonces, cuando el espíritu los ve a ellos, dice: hey, ¿saben qué? Conozco a Jesús. Conozco a Pablo, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? ¿Sabes por qué? Porque no puedes ejercer ninguna autoridad espiritual. Estoy hablando de la autoridad espiritual si no tienes a Cristo por dentro. Así de sencillo, no se puede. Pastor, yo puedo reprender demonios. Pastor, yo puedo reprender maldiciones. Pastor, yo puedo reprender X cosa en el nombre de Jesús, aunque no sea cristiano. No puedes. No tienes autoridad, no tienes a Cristo por dentro. Pastor, pero es que yo antes era cristiano o antes era cristiana. Eso fue antes. Una vez que te apartaste, tú ya no tienes autoridad sobre lo espiritual. Ahora puedes volver a tomar esa autoridad en lo espiritual. Quisiera leerte el último texto. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que primero, para ejercer autoridad, nosotros tenemos que ser libres. Y el único que nos puede hacer libres se llama Cristo Jesús. Y después de eso, entonces tener una vida en obediencia y una vida en una entrega y una búsqueda constante de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ejercer autoridad si no tenemos a Cristo. Pastor, entonces yo, siendo no cristiana, no tengo autoridad. No tienes autoridad. No tienes autoridad simple y sencillamente porque no tienes a Cristo. Ahora, cuando alguien lance una palabra de maldición sobre tu vida o sobre tus hijos, lo que tú puedes hacer es rechazarla, pero tú no tienes la autoridad para reprenderla. No, para eso no. Pero sí puedes rechazar esas palabras de maldición que muchas veces gente nos lanzan. Eso sí, pero recuerda, la autoridad está en Cristo Jesús. Ahora, si quieres tener esa autoridad en Cristo Jesús, no seas como estos hijos de Seba. No te vayas así. No, acepta a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Acepta la autoridad de Cristo para que Él venga y more en ti. Entonces, Él morando en ti y tú teniendo una vida en obediencia y en búsqueda, entonces la autoridad de Cristo se va a manifestar en tu vida. Así que acepta a Cristo y entonces la autoridad va a venir sobre ti y vas a poder reprender no solamente las maldiciones generacionales, sino que aún demonios que quieran dañar tu vida y tu matrimonio. Ahora, siempre y cuando vivas una vida en obediencia y en una búsqueda constante con el Señor. Este ha sido el pastor Paco Espinosa. Espero que se haya sido de bendición, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. La paz de Cristo.